Para sentar las bases del nacimiento de Sansón, Israel estaba bajo el dominio y la opresión de los filisteos. Sansón nació en Nazaret y fue elegido por Dios para cumplir su obra en Israel. Se le dio una fuerza extraordinaria para hacerlo. El libro de los Jueces recoge la historia de su vida. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Jueces 13, 1. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. El día de hoy nos sumergiremos en las páginas de la Biblia para explorar la vida de un hombre extraordinario, Sansón. Este héroe bíblico no solo era conocido por su fuerza sobrenatural, sino también por sus elecciones intrigantes y las lecciones que dejó para la humanidad. Este no es solo un relato antiguo, es una ventana a las complejidades de la naturaleza humana y la gracia divina. Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. En este punto, el autor nos presenta a un hombre llamado Manoa, cuya esposa no podía concebir. Jueces 13, 2. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: darás a luz un hijo, y ese hijo, ese milagro, sería el próximo libertador de Israel. Jueces 13:3. Este es un evento único que sucede varias veces en la Biblia, como el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y el de Juan en el Nuevo Testamento. Aquel chico portaba la promesa de salvar a Israel del poder de los filisteos. Este papel iba acompañado de una condición que ninguno de los otros jueces tenía. El ángel le dijo a la esposa de Manoa que criara al niño según el voto nazareo. Este voto se explica en número 6 del 1 al 5. El Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Número 6 del 1 al 5. Esto significaba que no podía beber vino ni cerveza, y no podía cortarse el pelo. Curiosamente, el ángel le dice a la mujer que no consuma vino o cerveza mientras esté embarazada, ni coma nada impuro. Eso significaba que su hijo estaría consagrado a Dios como nazareo, incluso desde el útero. A pesar de que el visitante celestial estaba hablando directamente con ella, la mujer fue a buscar a su marido y le contó lo que había sucedido. Jueces 13 del 8 al 13. Entonces, Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisar a su esposo: «¿Está aquí el hombre que se me apareció el otro día?» Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: «¿Eres tú el que habló con mi esposa?» «Sí, soy yo», respondió él. Manoa dijo: «Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse?» Entonces el ángel del Señor le dijo a Manoa: «Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber vino ni ninguna bebida similar. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado». Jueces 13 del 8 al 13. Manoa probablemente lo confundió con un simple enviado del Señor y le dijo: «Nos gustaría que te quedaras para prepararte un cabrito». El visitante aceptó quedarse, pero dijo que no comería nada. Sería más apropiado que la pareja ofreciera un holocausto. Cuando Manoa puso la ofrenda de cereales sobre una roca como se le pidió, el visitante hizo algo milagroso. Ascendió en la llama y se elevó al cielo. Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. De repente, Manoa se aterrorizó y dijo:
Estamos condenados a morir. Hemos visto a Dios. Asoció correctamente al ángel del Señor con Dios. Jueces 14, del 19 al 24. Entonces, Manoa tomó un cabrito, junto con la ofrenda de cereales, y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Y Manoa le dijo a su esposa: «Estamos condenados a morir. Hemos visto a Dios». Pero su esposa respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto». Entonces, la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Zora y Estaol. La esposa de Manoa llamó a su hijo Sansón. Dios lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo, preparando a Sansón para el trabajo que tenía preparado. Jueces 14 del 19 al 24. Sansón tomó algunas decisiones de vida cuestionables para un hombre que había sido reservado para el servicio de Dios desde su nacimiento, lo que prueba que Dios puede servirse de una persona a pesar suyo. Sansón fue a Timna y vio allí a una joven filistea. Les dijo a sus padres que quería casarse con ella. Sus padres intentaron hablarle desde su sabiduría, diciéndole que no debería casarse con alguien que no formaba parte del pueblo de Dios. Pero no sabían que su interés por esta mujer en particular pertenecía al Señor, que quería que los filisteos brindaran la ocasión de un enfrentamiento. Jueces 14 del 1 al 4. Sansón descendió a Timna y vio allí a una joven filistea. Cuando regresó, les dijo a sus padres: «He visto en Timna a una joven filistea. Pedidla para que sea mi esposa». Su padre y su madre respondieron: «¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos?» Sansón le respondió a su padre: «Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta». Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de enfrentarse a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Jueces 14 del 1 al 4. Sansón fue atacado por un cachorro de león en su viaje a Timna, donde vivía su esposa. El Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien solo con sus manos despedazó al león. Esto fue un fuerte indicio de que había sido elegido y habilitado por Dios para una misión sobrenatural. Jueces 14 del 5 al 7. Sansón decidió plantear un acertijo a los filisteos en una fiesta que se suponía que iba a ser su fiesta de compromiso. El premio por responder al acertijo en una semana serían 30 mudas de ropa, un signo de honor y dignidad en esos tiempos. Sansón, pensando en su reciente asesinato y en la miel que lo acompañaba, exclamó: «Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura». Jueces 14 del 10 al 14. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. «Permitidme proponeros una adivinanza», les dijo Sansón. «Si me dais la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no me la dais, seréis vosotros quienes me daréis los 30 vestidos de lino y las 30 mudas de ropa». «Dinos tu adivinanza», le respondieron, «que te estamos escuchando». Entonces les dijo: «Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura». Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Jueces 14 del 10 al 14. Los filisteos, enfurecidos al no poder entender el acertijo, amenazaron con matar a la prometida de Sansón y a su familia, a menos que él les revelara la respuesta. Asustada, la prometida lloró frente a Sansón durante 7 días, hasta que finalmente él no pudo soportarlo más y reveló la solución.
Más tarde, cuando el filisteo repitió la respuesta, el espíritu del Señor vino con fuerza sobre Sansón, y él mató a 30 filisteos en otra ciudad, cumpliendo así el trato que había hecho. Jueces 14 del 19 al 15. Regresó a casa después, pero sin su esposa. Después de un tiempo, Sansón provocó una destrucción mayor sobre los filisteos. Quería visitar a su esposa, pero su padre no le dejaba entrar en su habitación. Se la había entregado a otro hombre, asumiendo que Sansón no estaba contento con ella. Sansón destruyó sus cosechas capturando a 300 zorras, atando sus colas con sogas y antorchas, prendiéndoles fuego y soltándolas en los campos de los filisteos. Jueces 15 del 1 al 5. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. «Voy a la habitación de mi esposa», dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar. «Yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti, en lugar de la mayor». Sansón replicó: «Esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos». Así que fue y cazó 300 zorras, y las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja les amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Los filisteos tomaron represalias, matando a la esposa y al padre de Sansón. Y Sansón, a su vez, vengó los asesinatos con sus propias manos. Jueces 15 del 1 al 5. Cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto, les dijeron que Sansón, el yerno del Timnaeo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso, los filisteos fueron y quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo: «Puesto que actuasteis de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de vosotros». Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Jueces 15 del 6 al 8. Los filisteos sitiaron un pueblo de Judá para devolverle el dinero a Sansón mientras se escondía en una cueva. Para apaciguar a los filisteos, 3000 hombres de Judá fueron a arrestar a Sansón, diciendo que les había traído problemas irritando a los filisteos opresores. Fijémonos en la ironía. Eligieron entregar a los filisteos al hombre que Dios había enviado para salvarlos de los filisteos. Sansón accedió a acompañarlos solo después de que prometieran no matarlo ellos mismos. Jueces 15 del 12 al 13. Le dijeron: «Hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos». Jueces 15 del 12 al 13. Sansón dijo: «Juradme que no me mataréis vosotros mismos». «De acuerdo», respondieron ellos. «Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos». Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando vieron atado a Sansón, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Pero en aquel preciso momento, el espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Aquello eran malas noticias para los filisteos. No esperas que el espíritu del Señor caiga de forma celestial sobre alguien contra quien estás luchando. Los enemigos de Sansón fueron superados en número porque fue fortalecido por el Espíritu de Dios. Dada su fuerza, las cuerdas que usaban para atarlo fueron insignificantes. Encontró una quijada de burro fresca y la usó para masacrar a 1000 hombres. Jueces 15 del 14 al 15. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Jueces 15 del 14 al 15. Después de terminar su juicio sobre los filisteos, Sansón tenía mucha sed y clamó al Señor. El Señor respondió amablemente, restaurando su vigor y creando un manantial allí. Sansón lo llamó el manantial del que clama, y gobernó a Israel durante 20 años. Jueces 15 del 18 al 20. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: «Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos?» Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, y de allí brotó agua.
Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso, al manantial que todavía hoy está en Lejí, se le llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años, en tiempos de los filisteos. Jueces 15 del 18 al 20. Cuando el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón, vino acompañado de una actividad milagrosa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía sobre la gente en respuesta a circunstancias específicas. Sin embargo, desde la época del Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor ha venido a morar en cada creyente. Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8, 9. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esto significa, en el lado de la cruz, que la presencia sobrenatural de Dios no está relacionada con el Espíritu que cae sobre los creyentes, sino con la plenitud del Espíritu que obra dentro de nosotros. El Espíritu vino con fuerza sobre Sansón con fines sobrenaturales. Este mismo Espíritu todavía está con nosotros hoy. Gálatas 5, 16. Así que os digo, vivid por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, estamos tan preocupados por vivir la vida de acuerdo con las reglas del mundo que nos olvidamos de reconocer su presencia en nuestras vidas. Por otro lado, deberíamos estar llenos del Espíritu, lo que esencialmente implica vivir bajo su autoridad. Efesios 5, 18. No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Las decisiones personales de Sansón se vuelven aún más preocupantes en este punto de la narración. Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y se acostó con ella. Desde hacía años el pueblo de Israel se había prostituido con otros dioses. Jueces 2, 17. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Pero ellos no lo hicieron. Ellos se habían comprometido descaradamente con la cultura dominante y traicionado al Señor. En esta etapa de su vida, Sansón, el líder, vivía abiertamente de una manera que reflejaba lo que Israel estaba haciendo. Esta tendencia sería su perdición. Los filisteos de Gaza descubrieron a Sansón con la prostituta y pensaron que lo habían atrapado. Vigilaron la salida del pueblo, pero cuando Sansón estaba listo para partir, simplemente agarró las puertas de la ciudad junto con los 2 postes de la puerta y los arrancó con cerrojo y todo. Los puso sobre sus hombros y los llevó a la cima de la montaña que domina Hebrón. Jueces 16, 1, 3. Ni tú ni yo podríamos cargar estas enormes puertas durante varias cuadras en terreno llano. Esta escena sirve como prueba de que, aunque Sansón no cumplía la voluntad de Dios con sus acciones, Dios aún no lo había abandonado. Sansón estaba en una espiral descendente cuando Dalila entró en su vida y se enamoró de ella. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar, y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Jueces 16, 1, 4. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Jueces 16, 5.
3 veces Dalila trató de conocer el secreto, mientras los filisteos aguardaban para emboscarlo. Cada vez, Sansón le contaba una historia falsa sobre el origen de su fuerza, pero ella seguía insistiendo. Al final, Dalila usó el mismo truco que la novia de Sansón había empleado una vez cuando lo entregó a los filisteos. Ella suplicó: «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?». Jueces 16, 6, 14. Entonces Dalila le dijo a Sansón: «Dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar». Sansón le respondió: «Si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces, Dalila dijo a Sansón: «Te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar». Él dijo: «Si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos, como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: «Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar». Él respondió: «Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más ella le gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar, junto con la tela. Jueces 16, 15, 17. Ella le dijo: «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí, y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza». Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo: «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre». Jueces 16, 18, 22. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: «Volved una vez más, que él me lo ha confiado todo». Entonces, los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Sansón despertó de su sueño y pensó: «Me escaparé como las otras veces, y me los quitaré de encima». Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Jueces 16, 23, 25. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Jueces 16, 22. Da la sensación de que Dios aún no había terminado con Sansón. ¿Por qué necesitamos que nos digan que su cabello, que era la fuente de su poder, había comenzado a crecer de nuevo? El regreso de su cabello era un símbolo externo de que estaba arrepentido por dentro y volvía a Dios. Su arrepentimiento se haría evidente en su próxima oración al Señor. Para captar toda tu atención, a veces Dios tiene que llevarte lo más abajo posible. Sansón había tocado fondo. Sin embargo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Los líderes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios, Dagan, mientras Sansón molía grano en la cárcel.
Todos estaban listos para regocijarse de que su deidad les hubiera entregado comida. En la reunión, los filisteos se pusieron alegres. Llamaron a Sansón para que los entretuviera, colocándolo entre las columnas de los templos. Al hacerlo, se situaron en una posición de fracasar. El templo estaba lleno y probablemente había 3000 personas en el tejado. Al darse cuenta, Sansón le rogó a Dios por última vez para que le diera fuerza para derribar el techo de los filisteos. Empujó con todas sus fuerzas y el templo se derrumbó sobre los jefes y sobre toda la población. Jueces 16, 23, 28. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagan, su dios, diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas». Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: «Sacad a Sansón para que nos divierta». Así que sacaron a Sansón de la cárcel, y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas». En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: «Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos». Así, Sansón mató a más opresores de Israel aquel día de los que había matado mientras vivía. Jueces 16, 23, 30. Sansón, lamentablemente, había sucumbido a la cultura idólatra que lo rodeaba y había tomado malas decisiones. No obstante, en Hebreos 11, 32, 33, Sansón se menciona en el Salón de la Fe, junto con otros héroes rectos del Antiguo Testamento, como Daniel. Y todos los corazones deben llenarse de esperanza debido a esta inclusión. Aunque Sansón estuvo lejos de ser perfecto, hizo una cosa bien. Creyó que Dios podía usarlo para llevar a cabo su voluntad. Por tanto, confiemos en Dios, sometámonos a sus planes para nuestras vidas y démosle todo lo que tenemos. La historia de Sansón en la Biblia nos presenta un fascinante tapiz de fuerza sobrenatural, decisiones humanas y la gracia de Dios. A través de sus triunfos y caídas, Sansón nos recuerda la importancia de la fidelidad a un propósito superior y la necesidad de tomar decisiones sabias en la vida. La moraleja de la historia de Sansón radica en la delicada relación entre el don divino y la responsabilidad humana. Sus elecciones, a menudo impulsadas por deseos personales y tentaciones, lo llevaron por caminos difíciles. Sin embargo, su historia también destaca la misericordia de Dios, que le dio una segunda oportunidad cuando Sansón se arrepintió genuinamente. A través de Sansón, aprendemos que nuestras acciones tienen consecuencias y que la verdadera fuerza proviene de una conexión profunda con lo divino. La historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar la guía de Dios en nuestra vida cotidiana. En última instancia, la historia de Sansón nos inspira a reconocer la gracia divina, incluso en medio de nuestras debilidades, y a esforzarnos por vivir alineados con un propósito más grande. Que esta narrativa antigua nos motive a cultivar una conexión más profunda con lo divino y a vivir con integridad, reconociendo que, aunque nuestras fuerzas pueden flaquear, la gracia de Dios siempre nos ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál crees que es la lección más importante que podemos aprender de la historia de Sansón en la Biblia? ¿Y cómo crees que podemos aplicar esa lección en nuestras vidas hoy en día? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción, para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.